Nehemías capítulo 4, versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con espadas, con sus lanzas y con sus arcos. 14. Después miré y me levanté, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar, ¿ok? Padre, yo pongo este tiempo, esta palabra delante de ti, y yo sé, amado Señor, que tú vas a motivar nuestro corazón, y en el Espíritu podemos ver, Señor, un cambio, no solamente en nuestra casa, sino también en Cancún, porque tú tienes un gran propósito y estás trabajando con las familias. En el nombre de Jesús pongo esta palabra, dame gracia para ministrar a mis hermanos, y podamos, amado Señor, encontrar lo que tú quieres hablarnos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hablarte de este tema, la familia, el origen del cambio. Estamos hablando que Dios quiere hacer algo precioso en Cancún, y por eso está trayendo familias también, familias dañadas, puede ser, pero también está trayendo buenas familias. Ustedes son una buena familia. Familias que conformamos esta iglesia y familias que se añadirán. Las ciudades se componen de familias. La semana pasada hablábamos, ¿verdad?, de la familia, que Dios desea que seamos familias bendecidas. Pero creo que el Señor tiene una estrategia hermosa también para cambiar toda sociedad, para afectar nuestro país. ¿Dónde están las familias bendecidas? Esa es la pregunta. Porque una familia bendecida va a originar un cambio. Por eso es que hay que hablar de familias, el origen del cambio. Y quiero profundizar un poquito en que meditemos en nuestra familia, meditemos en la familia que formaremos. Si ustedes son hijos, piensen en su papel de hijos, no culpen de todo a los papás. Si somos papás, pensemos en qué podemos corregir todavía, qué podemos ajustar. Si ya somos abuelitos, bueno, tenemos mucho que aconsejar y aún guiar a nuestros hijos que ya tienen hijos. La familia es el origen del cambio. ¿En qué sentido? La familia es el núcleo donde el ser humano adquiere sus primeras convicciones. No las va a adquirir en la calle primero. Hay veces que ya en adolescencia empiezan los amigos, las banditas, todo eso, sí generan convicciones. Pero la familia es el primer lugar donde los niños van a adquirir convicciones. ¿Quién se las va a enseñar? Los padres. Si esas convicciones son firmes, ellos crecerán con firmes convicciones y sanas convicciones. Pero si en la casa enseñamos malas convicciones, porque puede haber malas convicciones, entonces estamos ya dañando a la familia y por lo tanto a la sociedad. La familia también es el origen donde hay principios que van a guiar nuestras vidas, el resto de ella. El resto de nuestra vida vamos a ser guiados por principios, por valores. El mundo le llama valores. El valor de la libertad, el valor del respeto, el valor del amor, el valor de la integridad, el valor de muchas cosas, de la responsabilidad. En casa es donde vamos a originar valores, principios y convicciones. Pensemos un momento, ¿qué tanto hemos sembrado principios, convicciones y valores en nuestra familia? A lo mejor lo hemos dicho con las palabras, lo hacemos con el ejemplo, o a veces no checan ejemplo y palabras, entonces se anulan. Si hay una contradicción, es anulada. No existe tal. A veces sí, yo les he enseñado a mis hijos, les he inculcado esto, pero no lo practicamos, entonces eso es anulado y no hay tal, aunque lo hayamos hablado. Nosotros tenemos que entender que si trabajamos con nuestra familia, indirectamente estamos también cambiando nuestra sociedad.
Queremos cambiar al mundo, cambiemos nosotros. Cambiemos nuestra familia, trabajemos en ella. Hay muchas cosas que hacer afuera, pero lo que más puedes hacer es adentro. Nehemías, lo leímos, es interesante porque estaban en medio de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y cuando ellos empezaron a hacer esa gran obra preciosa, los enemigos se levantaron en contra y dijeron: ustedes no podrán hacer la obra. ¿Cómo crees que te vamos a dejar hacerla? No. Y empezaron a atacarles y empezaron a desanimarles. Venían murmuraciones, venían chismes, venían amenazas y les decían: esa obra la vamos a cesar, ustedes no reconstruirán esta ciudad, así como está bien. Y tal vez es lo que pasa en Cancún. Y no digo que la gente lo diga. Los demonios, los principados, Satanás mismo dice de esta ciudad: así como está destruida, así déjamela. Así yo vivo feliz. ¿Cómo crees que tú te vas a atrever a reconstruirla? No. Y amenaza, desalienta y quiere detener la obra. Pero Nehemías, orando, Dios le dio una estrategia. Y dice que puso al pueblo alrededor, interesantemente, ¿cómo? Por familias. Y por familias les dijo: con una mano vas a tener la espada o lanza y con la otra vas a trabajar. Y cuando oigas la trompeta, esto es, aquí hay guerra, alguien nos viene a atacar, corres hacia donde está la trompeta y peleas por tus hijos, por tu hija, por tu esposo, por tu esposa. No le está diciendo pelea por el vecino, no le dice pelea por el vecino de la casa 90 y tantos. Le dice pelea por tus hijos, pelea por tus hijas. Porque los que corren peligro al estar la ciudad así son nuestra familia. Interesante, nuestra familia puede reconstruir una ciudad, pero también nuestra familia corre peligro si no trabajamos con ella. Así como puede cambiar una ciudad, también puede ser atacada nuestra familia. Y Satanás lo sabe. Satanás no va a venir a atacar solamente la sociedad. Él va a ir al núcleo mismo de la amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Tu familia es la amenaza. Dile al que tienes al lado: tu familia es la amenaza. Tú eres una amenaza para esta ciudad, espiritualmente hablando, en tinieblas. Porque tú puedes reconstruir, porque tienes manos para reconstruir. Y si tu familia está unida, se están protegiendo mutuamente, entonces amenazas al reino de las tinieblas. Por eso es que tenemos que pararnos firmes y trabajar con nuestra familia. Hay 3 responsabilidades que tienen los padres para con los hijos: enseñar, amar y disciplinar. Digan conmigo: enseñar, amar y disciplinar. Si vamos a tener una familia que va a originar el cambio, tenemos que ver esos 3 aspectos: enseñar, amar y disciplinar. Y te repito, no pienses en lo mal que han hecho tus padres, ni tampoco pienses en lo indisciplinado que es tu hijo. Vamos a ver qué podemos nosotros, qué responsabilidad tenemos nosotros en eso y cómo lo podemos cambiar. ¿Está bien? Primer lugar, enseñemos con el ejemplo y con instrucción. Enseñemos con el ejemplo y con la instrucción. Estas familias preciosas que están aquí van a cambiar Cancún. Pero tiene que ser una familia fuerte. Una familia que se defiende, que se ama. Y que el núcleo mismo de la familia está sano. Si el enemigo encuentra que hay debilidad y heridas o cosas mal trabajadas, él va a tratar de atacar allí. Él estudia al enemigo. El enemigo estudia a su enemigo y su enemigo es la iglesia. Las familias bendecidas son una amenaza para Satanás. Entonces tenemos que enseñar con el ejemplo y con la instrucción. Acompáñame a Proverbios capítulo 6, versículo 20. Dile: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes,
Y mira lo que dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Sí lo encontraron? Proverbios 6, 20 al 23. 6, versículo 20. Muy bien. No, 20 o 6. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Instrucción. Nuestra vida habla más fuerte que las palabras, ¿sabían? Nuestro ejemplo habla más fuerte que las palabras. Por eso es que nosotros tenemos que entender que a nuestros hijos tenemos que enseñarles. ¿Cómo les voy a enseñar? Con el ejemplo, pero también con mis palabras. Les voy a enseñar con mi propia vida, porque esto es parte de la disciplina. Dice aquí, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Los niños van a aprender a caminar, van a tener convicciones, van a ser gente que ame a Dios cuando vea que nosotros lo hacemos. Ellos van a ser íntegros, respetuosos, trabajadores, amorosos. ¿Qué es lo que tú quieres que sean tus hijos? No solamente las palabras van a cobrar efecto, tienen que estar acompañadas del ejemplo. Sí les tenemos que decir, hijo, guarda mis palabras y mis mandamientos, pero el ejemplo tiene que estar allí. Tenemos que enseñar con el ejemplo primeramente, pero me encanta lo que dice el 23, el mandamiento es lámpara. ¿Qué es una lámpara? Pensemos en las lámparas antiguas, porque hoy en día pensamos a lo mejor en una de estas o en una linterna. Pero en la antigüedad la lámpara era una especie como de... ¿Han visto la lámpara de Aladino? Sí. Adentro llevaba aceite y se prendía en la puntita con una mechita. Y esa mechita iba chupando, como con ese trapito, el aceite y ardía continuamente. Esa era una lámpara a la que se refiere la Biblia. Dice la palabra que la lámpara, el mandamiento es la lámpara. Un mandamiento, dale un mandamiento al de al lado. ¿No? ¿Mande? O de lo que quieras. El mandamiento, amar a Dios. No robarás. Ok. ¿Qué es un mandamiento? Es una orden. Recoge eso, por ejemplo, es un mandamiento. No hagas esto, sí haz esto, te quiero a tal hora, a esta hora te paras, recoge tu recámara. Esos son mandamientos. Y está bien, son lámpara. Pero una lámpara, su propósito es tener luz. ¿Y saben cuál es la luz? La enseñanza. A veces como papás solo damos mandamientos y no enseñamos. No hagas eso, chamaco. Ahí está la lámpara, mandamiento. Pero no le decimos, mira, te voy a explicar por qué no. Si tú haces esto, simplemente nos atañemos a decir, porque soy tu padre y te callas, ¿no? Porque yo lo digo. Entonces, la lámpara es el mandamiento, ayuda, pero necesita la luz. La luz abre nuestros ojos, la luz quita la oscuridad. Entonces necesitamos ambos, una instrucción, pero la enseñanza del por qué te doy esa instrucción. Y Dios es así de hermoso. Él nos dice, no hagas esto, pero nos deja ver el por qué. ¿Cómo nos lo deja ver? A través de las historias de la Biblia. A mi hijo le encanta la historia de Jonás. ¿A cuántos les gusta la de Jonás? ¿Por qué Jonás terminó en el vientre del pez? Nos podemos limitar a decir, obedece y ya. Te callas, punto. Mandamiento. Pero si les enseñamos a través de una historia, a través de una ilustración, a través de una explicación, mira, había un hombre que se llamaba Jonás y Dios le dijo que hiciera esto, pero él no quiso obedecer porque pues eran sus enemigos y no quería que Dios lo salvara, entonces se desobedeció. ¿Y qué le pasó ante la desobediencia? Vino un pez y se lo tragó. Pero si se arrepiente, clamas a Dios, Dios te puede perdonar y darte otra oportunidad. Enseñanza y mandamiento. Como padres tenemos que ser así.
como hijos, tarde o temprano ustedes irán creciendo y habrá gente que ustedes enseñarán. Grábense que no solo se trata de mandar, se trata de enseñar. Como hermanos mayores, necesitamos enseñar. No solamente tenemos que ordenar. Algún día Dios nos permitirá ocupar lugares de gobierno. En la iglesia, en el gobierno mismo, en la escuela, en el trabajo. Tenemos que aprender que aún allí, por eso la semana pasada veíamos que la familia es el modelo de gobierno. Aún en mi trabajo, aún en mi empresa, aún porque yo sé que muchos de ustedes van a ser bendecidos en gran manera. Yo tengo que aprender que no solo es dar un mandamiento, es también dar una enseñanza, juntamente con el mandamiento. Porque el mandamiento es lámpara, pero la enseñanza es luz. Así se le enseña a los hijos. Cuán carentes estamos de eso hoy en día. Y es bien triste que la gente tenga una mentalidad de decir que ellos aprendan por su propia cuenta. Que se rasquen con sus propias uñas para que aprendan. O el otro extremo, que es, pues no, o sea, que ellos tomen la decisión, que ellos solitos se hagan sus convicciones. Así es, o no enseñar nada para que ellos solitos decidan, aprendan y los abandonamos. Los dejamos a su propia convicción y principios, pero a sus propios cuales nunca les enseñamos ninguno. Entonces ellos van a adquirir de la tele, del YouTube, de su artista favorito, de sus amigotes, los principios y las convicciones que los padres no sembramos. Y es por eso que tenemos una sociedad de esa forma. De los Avengers van a encontrar los principios allí. O peor aún, de los narcos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si dejamos a los hijos sin enseñanza y sin mandamientos, ellos los van a adquirir en algún lado, pero serán equivocados y tendremos como resultado una familia dañada o una familia bendecida. Estaremos en algún momento en gobierno. Enseñemos y mandemos. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? La pregunta sería, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Qué enseñamos? Esto se va a aplicar a todos, no solo a mis hijos en la familia, sino también en un trabajo, en una empresa, en un lugar. ¿Qué vamos a enseñar? En primer lugar, respeto. ¿Cómo se enseña el respeto? Proverbios 20:20, acompáñame. 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. Esto está completamente perdido hoy en día. En otra parte dice, el que maldice a su padre o su madre muera irremisiblemente. Porque tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar a nosotros como padres. No, pues es que el respeto se gana, hermano. El respeto se enseña. Por un lado sí se gana, porque lo haces con el ejemplo, acuérdate, pero también se enseña. Y se le dice, hijo, tú me respetas, soy tu papá, soy tu padre. Tenemos nosotros que enseñar el respeto. Ahora, ¿qué mejor si enseñamos y lo ejemplificamos? ¿Cómo lo voy a ejemplificar? Yo respeto a otros. Así se enseña el respeto. No solamente te explico que me tienes que respetar porque soy tu padre, sino también yo respeto a los demás. Respeto a mis mayores, respeto a mis propios padres, respeto a mis autoridades, respeto a la policía, respeto al gobierno. Hay que tener cuidado porque ellos son nuestras autoridades y también se les tiene que respetar. Porque Romanos 13 dice, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Van a dar cuentas, pero son autoridades que nosotros también tenemos que respetar. Entonces hay que enseñarle a nuestros hijos con el ejemplo a respetar. Porque entonces el respeto nada más se lo van a dar a quien ellos admiren. No, el respeto es a todos, ¿sí o no? Si nosotros somos así, solo les estamos enseñando por una parte medio respeto. Respeta a aquellos a quienes admires o que sean dignos de respeto. A los demás no los respetes, pero en realidad se tiene que respetar a todos. Y más aún, a aquellos que están en el gobierno.
Enseñemos el respeto desde niños, practiquémoslo. Imagínate una casa donde hay mucho respeto. Qué bonito, qué armónico, ¿no? Ahí hay luz. Y la gente cuando puede escuchar, qué bonito se dirigen sus hijos a usted. Órale. Qué bonito se dirige usted a su esposa a usted. Eso está bien. Entonces empieza esto a producir un impacto en nuestra sociedad y empieza a originar un cambio. ¿Qué más enseñamos? Gratitud. ¿Cómo se enseña la gratitud? Recuerda, enseñanza, palabras y ejemplo. Gratitud. Las primeras palabras que se le enseña a los hijos es por favor y gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. ¿Me das agua? Por favor, ¿me das agua? Okay. Porque se enseña a ser agradecidos. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:18? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si desde niños aprendemos a dar gracias por el vaso de agua, aprendemos a dar gracias por cualquier cosa, por la provisión, por la comida, por esto, por aquello, entonces no nos costará darle gracias a Dios por todo, aunque sea por las pruebas. Tenemos que aprender a enseñar gratitud. Un corazón agradecido cambia las cosas, abre las puertas a bendiciones nuevas. Un corazón ingrato cierra las bendiciones. ¿Cuántas veces tus hijos, por una mala actitud, les has dicho, entonces no te doy nada? Lo hacemos así, ¿por qué? Porque queremos enseñarles algo. Sé agradecido. Es una lección de vida. Eso, si lo trasladamos a Dios, es igual. Señor, tú mira cómo me tienes, y sí, pero el vecino, ¿qué tal, no? Y a mí no, te olvidas de mí, qué mala onda, ¿dónde estás? Un corazón ingrato. Pero donde hay un corazón agradecido, va a haber bendición, gratitud. ¿Qué otra cosa tenemos que enseñar? Integridad. ¿Qué es la integridad? Es la honestidad. Es el ser personas honestas, que implica muchas cosas. La honestidad implica no tomar lo que no es tuyo, no mentir, el ser justos, el ser responsables. En un trabajo, por ejemplo, hacer lo que se dijo, lo que se acordó, y hasta un cristiano hasta un poquito más, ¿no? No volarnos el tiempo, matar el tiempo. Dar la segunda milla, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, en empresas donde hay un horario, ¿no? Llegas a tal hora y a tal hora y este es tu horario de trabajo, pues llegan y ahí están y cotorrean en el Face y ya, falta una hora para salir, ya se ponen a trabajar. O sea, eso es falta de integridad, porque se les paga por trabajar, no por ir a cotorrear y ya al final apurarse. Entonces, en todas esas cosas implica integridad. ¿Por qué la integridad? Porque Proverbios 19:26, si quieren yo se los leo, dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. El que roba a su padre, peor aún. ¿Qué le puedes robar a tu papá? El cambio. ¿El cambio? Sí. ¿Qué más le puedes robar a tu padre? La honra, el lugar de autoridad. Así es. ¿Qué más le pudiéramos robar a un padre o madre? A veces les queremos ver la cara, ¿no? Lava los trastes. Y sabemos que nos toca. Como decía, no, le toca tal, ¿no? Y entonces queremos engañarlos. Y al engañarlos, eso es falta de integridad. ¿Te acuerdas de un caso en la Biblia donde una persona engañó a su padre? Jacob engañó a su padre. Y se salió con la suya, ¿no? Y cualquiera puede decir, qué listo. Pero le ayudó su mamá. Imagínate. Peor. En una familia llena de falta de integridad, ni la mamá, ni el hijo, ni el padre, nadie tenía esa integridad. Se pusieron de acuerdo, porque a veces en la familia hay como, ¿cómo llamarla? Alianzas. La mamá con el hijo, ¿no? O la hija con la mamá, no sé.
ahí se hacen alianzas y el papá y la mamá en contra, no sé. Y a veces sabemos cómo hacer eso, pero eso también es integridad. Y tenemos que practicar la integridad en casa y enseñarla. Si lo tenemos en casa, allá afuera, en el mundo, impactaremos con la integridad. Porque el mundo necesita gente íntegra. Gente en quien se pueda confiar. Gente que no miente, que no engaña. Eso es un impacto en la sociedad y es el origen del cambio, realmente. Pero todo eso empieza desde que están así de chiquitos. Empieza el cambio allí. Tenemos que enseñar diligencia. ¿Qué es diligencia? Que sean responsables y prontos, cumplidos. Lo contrario sería perezoso o negligente, que hace las cosas mal. Tenemos que ser diligentes. Proverbios 10:5 dice: el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de que avergüenza. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a trabajar, a ser trabajadores, a ser responsables. Entonces, por ejemplo, a los niños: hijo, tu responsabilidad es tu recámara, tus juguetes. Desde ahí podemos empezar a enseñar responsabilidad. Ya cuando son grandotes, tu responsabilidad es, no sé, los trastes, ayudar a trapear a tu mamá todos los días o tal día a la semana, tu escuela, lavar tu ropa. Hay muchas cosas, ¿no?, que ya se les puede enseñar a ser responsables y a trabajar. Porque si no, hacemos hijos que solamente dame. Sí, todo quieren. Pero ellos tienen que aprender a ser diligentes. Por eso la Biblia dice: el que recoge en verano. ¿Qué es eso del que recoge en verano? O sea, que se adelanta, que es prevenido y que está trabajando cuando otros están descansando. Verano escolar. Verano normalmente son las vacaciones, ¿no? ¿Y qué se hace en vacaciones? Nada. Enseñemos diligencia. Siguiente, enseñemos moralidad. Ser seres morales. Y más en Cancún, ¿no? La inmoralidad está súper desarrollada aquí. Más que en una ciudad. Cancún, por ser puerto, por ser lugar turístico y porque hay demonios también. Hay una inmoralidad tremenda. Pero ¿cómo vamos a cambiar eso? Yéndonos allí y hacer meetings y gritándoles a todos: ¡fuera la inmoralidad! ¡Fuera, fuera! Lo vamos a enseñar desde casa. Tenemos que enseñarle a un adolescentes, ¿no? Porque de repente entran ciertas modas que honestamente, aunque sea moda, tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender la naturaleza humana. El hombre es un ser visual. Entonces, no quieres que te estén molestando, pues ten cuidado también cómo te vistes. Y eso hay que enseñárselo a las señoritas, aún a las grandotas, ¿no? Hasta pareciera ya que a las adultas hay que enseñarles. Ahora, no se trata de andar tapándolas a todas, ¿no? Repito, no podemos tal vez cambiar a ellos directamente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cambio puedo yo generar en mi casa? A lo mejor me va a molestar que venga el pastor y me diga: hermana, tápese, ¿no? ¿Qué pasó? Y sí, puede ser. Yo no voy a andar en la calle ahí queriendo cambiar la moralidad de la gente, tal vez. Pero sí puedo enseñarle en mi casa a mis hijos una vida moral. Y no solamente la vestimenta, las relaciones, el noviazgo, el cómo tratarse con hombre, con mujer, el cómo acercarse, el sí. Entonces nosotros tenemos que frenar eso en nuestra casa, porque en el mundo tal vez no lo podemos hacer, pero la familia es el origen del cambio. No tengo novio, pero moralidad. amigos con él. Siguiente y último y tan importantísimo: los caminos de Dios. El legado más hermoso y más grande, lo que mejor podemos enseñar, es el camino de Dios. Los caminos del Señor. Deuteronomio 11:18, ese sí me gustaría que fuéramos allí. Y ya con esto vamos a casi a terminar. Primera llamada para el terminar. 11:18. Dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma,
y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos. ¿Cuándo? Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos principalmente? La palabra de Dios, los caminos de Dios. Esa es la principal enseñanza que tenemos que darles. El respeto, la gratitud, todo eso está contenido aquí. Pero principalmente la palabra de Dios es lo que debemos enseñarle a los hijos. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Si desde niños les estamos sembrando la palabra, va a germinar tarde o temprano. Puede ser que pasen por un proceso como el hijo pródigo y que se rebelen, y la adolescencia, que es el momento en el que ellos empiezan a decidir entre las convicciones de sus padres y las propias. Pero la palabra que fue sembrada allí desde niños va a conservar su camino. Puede que atraviese momentos en los que se salgan del camino, pero esa palabra tarde o temprano se cumple y los regresa, porque fueron convicciones, enseñanzas sembradas allí. Es el origen del cambio para todo. El cambio de tus hijos se basa en lo que estés sembrando. Ahora, ahí viene una pregunta. ¿Ya es tarde? Estos señoritos ya están grandotes. Ya. A lo mejor cosas fallamos. ¿Es tarde? Todavía se puede. A lo mejor ya nuestros hijos se casaron, se fueron, tienen nietos. Más bien yo tengo nietos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Aún así podemos enseñarlo. A lo mejor el evangelio llegó apenas a nuestra vida, o el evangelio no lo practicábamos del todo y apenas ahorita nos estamos metiendo al Señor bien. Nunca es tarde. Tu familia puede ser un pedacito de cielo en la tierra. ¿A qué me refiero? Un pedacito de cielo donde hay respeto, donde hay gratitud, donde hay moralidad, donde hay integridad, donde hay diligencia y donde los caminos de Dios se practican. Ese es un pedazo de cielo en tu casa. Es hermoso que llegas a tu casa y hay armonía, bendición, ahí está la presencia de Dios. ¿Qué va a suceder cuando ese pedacito de cielo está en nuestra vida? Los demás lo van a ver y van a decir, yo quiero una familia así. Por eso en nosotros, decíamos la semana pasada, Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque verán a ti, verán a tu familia y dirán, ¿dónde? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué buenos hijos te salieron? No, tú les dirás, no me salieron así, trabajé para que esto fuera así. Los hijos no salen así, salió bueno, salió malo, este me salió re malo. Se trabaja para que ellos salgan. Ahora, estoy de acuerdo que hay algunos hijos de un carácter más fuerte y otros son más dóciles. De todos modos, no es que salió bueno, salió malo, se trabajan. Y el mejor, el que sabe más cómo trabajarlo eres tú, porque le ama, porque le conoce, porque sabe cómo quebrarlo también. Tú sabes cómo doblegar la voluntad de tus hijos, aunque sea un cabezón de primera. Pero tenemos que aprender a canalizarlos. Ahora imagínate, si no sembramos esto, ahora vamos al viceversa. Tu familia puede ser un pedacito de cielo o un pedazo de infierno. ¿Por qué un pedazo de infierno? Imagínate una familia con falta de respeto. Donde todos, hijo de quién sabe qué, y acá peleándose y hablándose mal. ¿Y tú qué tú, por qué me hablas? Tú no me mandas, sí, soy tu padre. Tú no eres mi padre. Y imagínense, falta de respeto. Una familia donde hay ingratitud. Nadie está agradecido, todos son ingratos. Padre, madre, el esposo con la esposa con el esposo, los hijos contra los padres, el padre contra el hijo. Una ingratitud total. Una falta de integridad, ¿no? ¿Y qué? ¿Dónde está mi dinero? Lo dejé aquí, no sé, ya se lo clavó el hermano, el hijo le robó al papá, el papá le robó a la mamá le robó al hermano, a los hijos. Falta de integridad, todos se mienten, todos se engañan, se transean y hasta se enorgullecen de eso, ¿no? Falta de integridad.
pereza. Todos son perezosos, nadie trabaja, son ninis, inmorales, no se diga. Y en lugar de los caminos del Señor han elegido el camino del egoísmo. Imagínate qué pedazo de infierno en la tierra. Por eso cierro con esto. Tu familia es el origen del cambio. El cambio de la sociedad, el cambio del gobierno. ¿Cómo puedo hacer para cambiar a mi ciudad, a Cancún? Vamos a trabajar a reforzar nuestra familia. Vamos a sanar nuestra familia. Hay cosas que tal vez ahí hay que tenemos que meditar. Hay heridas, porque puede ser, como lo dice Malaquías, que el corazón de los padres y de los hijos se separa. Pero el Señor ha venido a traer otra vez el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Para que, dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es interesante esa palabra. Pero se origina la maldición en las familias. Cuando el corazón de los hijos y de los padres se ha separado, dice, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Cuando las familias no están siendo benditas, caminando en la voluntad de Dios, la tierra es maldecida. Pero cuando las familias están siendo sanas, Dios sana también la tierra. Trabajemos en la casa, en la familia. La Biblia dice, el juicio comienza por la casa. Yo les pido un favor, cierren los ojos y pensemos, hay algo que tal vez dentro de ese círculo tenemos que cambiar. ¿Cuál es mi papel en ese cambio? No se trata de lo que él o ella no hace, sino de lo que yo tengo que empezar a hacer. Señor, queremos tener familias sanas y bendecidas. Familias sanas y bendecidas. Bendice nuestra familia, Señor. Bendice nuestra familia. Padre, rogamos que tu amor abrace completamente nuestro hogar.